A ver, cuando pensamos en los inicios del cristianismo, es imposible no pensar en el apóstol Pablo. Su figura es monumental. Sus cartas son literalmente la columna vertebral de muchísima teología cristiana. Pero, ¿qué pasaría si casi la mitad de las cartas que llevan su nombre, en realidad, no las escribió él? Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esta no es una idea nueva, ¿eh? Durante siglos, los estudiosos han estado dándole vueltas a una pregunta que, la verdad, lo cambia todo. ¿De verdad Pablo escribió todas las cartas que se le atribuyen? Y ojo, no es un detalle menor. Estamos hablando de un debate que podría redefinir cómo entendemos los mismísimos orígenes del cristianismo. El centro de toda esta controversia está en 6 cartas, 6 en particular. Los expertos tienen un nombre para ellas, las cartas deuteropaulinas. Suena complicado, pero literalmente significa del segundo Pablo. Ya el nombre nos da una pista de por dónde van los tiros. Estamos hablando de Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios y ese grupito que se conoce como las cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Muy bien, ¿qué tal si nos ponemos en modo detective bíblico por un momento? Vamos a ir abriendo los expedientes, uno por uno. Primero, vamos a ver cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo se investiga esto? Después, nos metemos de lleno a analizar las pistas en Tesalonicenses, luego en las llamadas cartas de la cautividad y las pastorales. Y al final, claro, vamos a atar todos los cabos para entender por qué este enigma sigue siendo pero tan relevante hoy en día. Ok, ¿y cómo se resuelve un misterio de hace 2000 años? Bueno, esto no va de opiniones, para nada. Es más bien como un análisis forense, pero de textos. Los expertos son como detectives que buscan huellas dactilares literarias. ¿Qué significa eso? Pues vocabulario único, el estilo de las frases, hasta la personalidad teológica que se asoma en el escrito. Lo que hacen es comparar estas cartas dudosas con las que sí, sin duda alguna, sabemos que son de Pablo. Y ahí buscan coincidencias o, claro, las diferencias que delatan todo. Y aquí, atención, porque viene un concepto clave que a nosotros en el siglo XXI nos puede costar entender. Se llama pseudoepigrafía. En el mundo antiguo, escribir en nombre de un maestro famoso no era una estafa, no era una falsificación. Todo lo contrario, era un homenaje. Era la forma que tenían sus discípulos de decir, esto es lo que nuestro maestro diría hoy sobre este nuevo problema. La idea era mantener vivo y relevante el legado, la escuela de pensamiento de esa persona. Listo, abrimos el primer expediente. Tesalónica. A esta comunidad le llegaron 2 cartas. La primera, no hay duda, es de Pablo. Pero la segunda... ¡Ay! La segunda tiene algo distinto, algo que ha hecho que los expertos levanten una ceja durante muchísimo tiempo. La primera pista salta a la vista, el tono. En la primera carta a los tesalonicenses se nota el cariño. Es súper personal, casi como una carta entre familia. Pero al leer la segunda, es como si se hubiera levantado un muro de hielo. El tono es formal, lejano. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasó en el medio para que la relación cambiara de forma tan radical? Pero la prueba de fuego, la más fuerte, es teológica. Tiene que ver con la idea del fin de los tiempos. A ver, en la primera carta, el mensaje de Pablo es básicamente, estén listos, que Jesús vuelve ya mismo. Se siente la urgencia, ¿no? Pero en la segunda carta, es como si pisaran el freno. A ver, calma, todavía no. Primero tienen que pasar otras cosas y hasta introduce a un personaje nuevo, el impío. Este volantazo de 180 grados en un tema tan central es la razón número 1 por la que tantos dudan que el autor sea el mismo. Pasamos al siguiente caso. Expediente, Colosenses y Efesios. A estas se les conoce como las cartas de la cautividad, porque en teoría fueron escritas desde la cárcel. Lo curioso es que son pero tan parecidas, que parecen escritas por la misma persona. La pregunta del millón es, ¿era esa persona Pablo? Aquí las pistas son un poquito más sutiles. Hay que afinar el ojo. Primero, el vocabulario. De repente aparecen 34 palabras en Colosenses que no se ven en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Raro, ¿no? Segundo, el estilo. Las frases son larguísimas, complejas, muy diferente al estilo típico de Pablo, que es más directo, con más garra. Y tercero, la teología. Se empieza a hablar de un Cristo cósmico que gobierne el universo entero.
y la idea de que la salvación es algo que ya tenemos ahora, no algo que esperamos. Son cambios que uno por uno parecen pequeños, pero cuando los juntas, la duda crece. Pero ojo, que el caso no está cerrado. Quienes defienden que sí son de Pablo tienen sus propios argumentos, y son buenos. Por un lado, la tradición. La iglesia de los primeros siglos nunca dudó de que fueran suyas. Punto. Además, las cartas mencionan a gente real del círculo de Pablo, como Epafras y Onésimo, lo que las conecta con otras cartas que sí son de él. Y su defensa principal es bastante lógica. Un tipo como Pablo no iba a pensar igual toda su vida. Es normal que sus ideas maduraran y evolucionaran con el tiempo. Y todo esto nos lleva a una idea que la verdad es fascinante, la de la escuela paulina. Imaginemos por un segundo el taller de un gran pintor del Renacimiento. El maestro hacía los trazos principales, pero sus mejores discípulos, los que conocían su técnica al dedillo, completaban la obra. Bueno, pues algo así pudo haber pasado aquí. Discípulos de Pablo, empapados de su teología, que escribieron estas cartas para enfrentar nuevos problemas, pero siempre al estilo del maestro, continuando su legado. Y llegamos al último expediente. Para muchos, este es el caso más claro de todos. Hablamos de las cartas a Timoteo y a Tito. La gran diferencia es que no están escritas a una comunidad entera, sino a líderes, a pastores. Por eso las llamamos cartas pastorales. Y es justo aquí donde los argumentos en contra de la autoría de Pablo se hacen, digamos, mucho más fuertes. El objetivo de estas cartas es súper práctico. Son básicamente manuales de instrucciones para organizar la iglesia. Dicen quién puede ser líder, cómo manejar los conflictos, la importancia de cuidar la sana doctrina. Si en sus primeras cartas Pablo estaba enfocado en que Cristo volvía ya, aquí el foco es totalmente otro. Cómo construir una institución sólida que dure. Es un cambio de chip completo. Lo que vemos aquí es el retrato de una iglesia que ya ha crecido, que se ha desarrollado. Ya no es ese movimiento medio espontáneo de los inicios. Ahora es una institución, con sus reglas, sus jerarquías bien definidas, obispos, presbíteros, diáconos. La prioridad ya no es esperar el fin, sino preservar la fe. Hay que guardar el depósito, como dicen. Y para muchísimos expertos, toda esta estructura simplemente no cuadra con la época de Pablo. Huele más a la generación que vino después de su muerte. Bueno, después de todo este análisis detectivesco, la pregunta es obvia. Y bueno, ¿qué más da? ¿Importa realmente quién puso la pluma sobre el papiro? Y la respuesta es que sí, y mucho, porque entender esto cambia por completo la película de cómo creció y se desarrolló el cristianismo en sus primeros años. El punto clave, el que hay que llevarse de todo esto, es que no se trata de una falsificación para engañar a la gente, para nada. El objetivo era tomar la autoridad y el pensamiento de Pablo y aplicarlos a los nuevos problemas que iban surgiendo. Era la forma de mantener su legado vivo y relevante para las nuevas generaciones. Y fíjense, hay una cita de una de estas cartas en disputa, segunda de Timoteo, que lo resume de una manera increíble. Dice: «Lo que me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros». Es que es la definición perfecta de un legado vivo. La enseñanza se recibe, se cuida y se pasa a la siguiente generación. Es una tradición en pleno movimiento. Y claro, no podemos olvidar algo fundamental. Hemos estado poniendo la lupa sobre 6 cartas, pero hay otras 7 de las que nadie, absolutamente nadie duda. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, esas son el ADN puro de Pablo. Son la piedra de toque, el original contra el que se compara todo lo demás. Así que, la próxima vez que nos encontremos con una de estas cartas, quizá la pregunta interesante no sea solo ¿qué dijo Pablo?, sino también ¿cómo se mantuvo vivo el legado de Pablo? ¿Cómo se adaptó su pensamiento para guiar a las nuevas generaciones? Esto, la verdad, lo cambia todo. Los textos dejan de ser documentos estáticos, como piezas de museo, y se convierten en el testimonio vivo de una fe que evoluciona, que respira, siempre bajo la sombra de un gigante.